senadora Lorena Cuellar Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona a la Ley Federal del Trabajo en materia de cálculo del salario mínimo. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, nuestra Constitución fue pionera en la instauración de un Estado social, pues delineó las bases de un proyecto para combatir las desigualdades sociales, reivindicando las luchas de campesinos, la propiedad social y los derechos de los trabajadores, tales como el salario digno y la seguridad social. Sin embargo, la dinámica de la economía de mercado ha desmantelado las bases de nuestro Estado social, limitando a desempeñar un papel regulador de controversias. Esta situación anula la posibilidad de una política salarial incluyente y sacrifica el ingreso de nuestros trabajadores para el logro de objetivos macroeconómicos. Esto ha consolidado un modelo de concentración descomunal del ingreso y la riqueza que sepulta lo poco que queda de los derechos laborales a espacios mal pagados en la informalidad, la precariedad o la incertidumbre, ocasionando el empobrecimiento de millones de personas. Nuestro país ocupa el tercer lugar con el salario mínimo más bajo. Incluso en Costa Rica y Panamá se paga 4 veces más de lo que se paga en México. El informe Tendencias de los salarios en el mundo y las regiones de la Organización Internacional del Trabajo señala que mientras en América del Norte el salario medio real creció 0.8% anual en 2014 y 2% anual en 2015, en América Latina y el Caribe decreció menos 0.2% y menos 1.3% anual respectivamente. En este contexto, desde hace aproximadamente 3 años, se ha dado un consenso para iniciar la recuperación del salario mínimo. En 2014, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos creó una comisión especial para ese propósito, situación que en 2015 llevó a la homologación de las zonas geográficas. En 2016 se desindexó el salario mínimo de otras variables y posteriormente se integró un valor para la nueva unidad de medida y actualización. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, alrededor de 7 millones de trabajadores ganan un salario mínimo, es decir, 80 pesos con 4 centavos al día. Y el costo de la línea de bienestar estimado por el Coneval al mes de julio del presente año es de 61.75 pesos diarios en zonas rurales y de 95.22 pesos en zonas urbanas. Por definición, la línea de bienestar es el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios por persona. En consecuencia, si consideramos que la encuesta intercensal del INEGI 2015 estima que cada hogar en promedio se constituye por 4 integrantes, necesitaríamos para el sustento de cada hogar 7.410 pesos en zonas rurales y 11.426 pesos en zonas urbanas. Estas cifras, a todas luces, están muy lejos de los 2.401 pesos mensuales que actualmente asciende el salario mínimo. Incluso si tomamos el nivel más alto de los salarios para profesionales fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de 227 pesos con 41 centavos, apenas se alcanzan al mes los 6.822 pesos, cifra que apenas cubre la línea de bienestar de 2 personas. Nuestra Constitución, en su artículo 123, establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y sobre todo para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
En consecuencia, el monto fijado por la CONASAMI, además de insuficiente a todas luces, es irracional frente a una referencia insoslayable como lo es el monto mínimo fijado por el Coneval. Esto incluso ha sido calificado de violatorio por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien enumeró 16 tratados internacionales que viola el gobierno mexicano con esta acción, además de la grave violación a nuestra Constitución. Al respecto, también es importante señalar la coyuntura que atraviesa nuestro país frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues es más complicado el panorama social, salarial de nuestra nación. Esto porque mientras en México el salario mínimo por hora asciende a 10 pesos la hora, en Estados Unidos a $7.25 y en Canadá a $10 canadienses. Situación que ha merecido severas críticas a nuestro país, al grado de que líderes sindicales canadienses han señalado que nuestro país tiene que mantener a sus ciudadanos en la pobreza para generar empleos. El Banco de México ha marcado una contundente postura en contra de elevar el salario a nivel de la canasta básica necesaria para la sobrevivencia de una persona. Como lo señala el Coneval, pues argumenta el efecto faro que se tendría sobre otras negociaciones salariales, provocando efectos inflacionarios. Sin embargo, no existe evidencia de que este efecto se diera con el incremento dado en el 2017 y en contraste sí se dio una pérdida del poder adquisitivo, pues las alzas nominales al salario no pudieron contener a la inflación. Es inadmisible que el Banco de México señale como tolerable el repunte de la inflación como producto del alza registrada en el precio de los energéticos bajo el argumento de que será un efecto temporal, mientras pide consideraciones para evitar la tendencia al alza de los costos laborales de la mano de obra, pues esto generaría inflación. El salario mínimo en México ha llegado a niveles tan irrisorios que en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio se ha mencionado que puede acusarse al país de dumping laboral. Incluso los promotores de la inversión extranjera directa destacan como ventaja los bajos costos laborales prevalecientes en el país. De continuar esta política, estamos frente a una bomba de tiempo que la autoridad encargada no visualiza y tampoco ayuda a disminuir la inflación que es causada por otros factores. Es urgente recuperar el nivel y poder adquisitivo del salario mínimo, pues es uno de los pasos más importantes para avanzar hacia una mejor distribución del ingreso y la riqueza en México. Contar con salarios remuneradores, con prestaciones laborales, es la vía más rápida para abatir la pobreza desde sus causas, además de la inseguridad. De acuerdo con el CEPAL, los factores económicos y políticos son determinantes en el bajo nivel de cumplimiento de los derechos laborales en América Latina y por ello, bajo el argumento de atraer inversiones, aumentar la competitividad o insertarse en la economía mundial, se mantienen bajos los niveles salariales a pesar de que existe evidencia que muestra lo contrario. Es necesario reorientar la función del organismo que en teoría protege los intereses de los trabajadores a través del salario, como es la CONASAMI. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Cuellar. Túrnense a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.